poderoso que no tiene límite para hacer nada ni nada, y lo pelea en cualquier escenario. Eso me gusta. No, porque aquí nos ven. Usted no ha oído lo que les gustan pelear. Dice, ven para acá afuera, vamos para allá afuera. Dios no, Dios lo hace en cualquier escenario. Aleluya. Y es impresionante, porque nosotros debemos entender que ser parte del reino es ser más que ser un evangélico. Ser parte del reino es más que ser un cristiano. Ser parte del reino es más que estar vestido de pastor. Se visten de pastor. Estoy dañando esto temprano. Nos vestimos de creyente. Nos vestimos de diferentes cosas. Pero que es bueno que Jesús siempre habló a sus discípulos diciendo: por sus frutos. Siempre fue explícito con eso. Por sus frutos es que yo los voy a conocer. Aleluya. Entonces no necesariamente nosotros tenemos que ser somos del reino porque somos de una denominación. Usted le pregunta: ¿de qué iglesia tú eres? Yo soy de Centro Cristiano. Su nombre. ¿De qué denominación eres? Yo soy evangélico pentecostal. Y cogen unos cuadres. Pero eso no significa que seamos parte del reino. Aleluya. Ser parte del reino es estar listo para recibir lo impactante de Dios. Me refiero a una vasija. Me refiero a un envase. Y este envase debe estar preparado para esto. Recuerde que los envases, muchos pueden estar a boca abajo. Amén. Pero lo que quiero decir es que debemos estar listos para recibir el impacto de Dios en nuestras vidas. Es estar atento a la manifestación, a lo que puede pasar, a lo que puede venir. Yo no sé si usted mantiene una expectativa de lo que Dios va a hacer contigo. Yo quiero decirle a alguien que tú no eres una persona común y corriente. Tú no eres un chico, una chica, un anciano así común y corriente. No, hay algo que Dios depositó en ti que se va a desarrollar cuando tú menos lo estés esperando. Lo que Dios necesita es una conexión contigo. Lo que Dios necesita es un acercamiento contigo. Lo que Dios necesita es una intimidad. En una ocasión yo predicaba un mensaje y decía que todo lo que yo necesito para vivir, ya Dios me lo dio. Eso tiene mi nombre. Todo lo que tú ibas a necesitar para vivir, ya Dios te lo entregó. Ahora Dios es administrador aún de lo tuyo. Y por eso te vas racionando lo que ya Él te dio. Hay padres que dicen: esos 10 millones de pesos, de dólares, son para ti. Pero tú no puedes hacer con ellos lo que tú quieras ni cuando tú quieras. Papá te lo va racionando. ¿Va a pagar la universidad? Tenga. ¿Ah? ¿Te va a comprar un carro si conviene? Tenga. Pero cada vez que tú vayas a comer helado, Él no te va a dar para comer helado.
Entonces eso me dice a mí que yo soy el hombre que Dios diseñó en el huerto de Edén. Cuando Dios diseña, crea al hombre, ya todo estaba listo para que él viviera. Y para que viviera bien. Y para que viviera gozoso. Y para que viviera sin escasez. Eso no se dañó cuando el hombre pecó. Eso no se quebrantó. Dios no dio para atrás cuando el hombre pecó. Lo que Dios te dio, te lo dio y punto. Aunque te conviertas en el desobediente, aunque te conviertas en el malo, en el pecador, Dios te lo dio. Eso tiene su nombre. Eso está ahí en el cuarto donde se guarda el dinero. ¿Cómo se llama? La bóveda. Ahí está. Y nadie lo puede tomar. Yo he recibido muchas cosas de Dios. Muchas cosas muy buenas. La salvación, la mejor. La segunda, mi mujer. Y usted diría, no, pero su mamá, pastor. No, mi mujer. Su nombre. Pastor, usted está ciego, ¿qué es lo que le pasa? Déjeme morir ciego. Gloria al Señor. Entonces, esa manifestación de Dios es para mí. Diga, es para mí. Lo sobrenatural de Dios es para mí. Diga, es para mí. Señores, todos los beneficios del cielo son para nosotros. Nosotros somos ricos, nosotros podemos vivir como nos dé la gana, en el lugar que queramos, porque tenemos el único Dios poderoso. ¿Dónde estaba el pueblo de Israel cuando Dios le da maná? En el desierto. Cuando hubo sed, agua. ¿Pero dónde estaba? En el desierto. Es que ese maná tenía el nombre del pueblo de Israel. Y como ese maná era del pueblo de Israel, no necesitaban estar en Canaán. No, era donde estaba la necesidad. Estaban viviendo un nuevo tiempo. Y ellos lo que necesitaban era cambiar de mentalidad y no lo hacían. Y Dios le dijo, te voy a demostrar que yo soy Dios y que yo no cambio. El maná que te prometí te lo voy a dar ahí en el desierto. No sentado en la mesa del banquete. No, ahí en el desierto te lo voy a dar. Te lo va a comer de pie, te lo va a comer sentado en una piedra, te lo va a comer con las manos, no va a haber utensilio, pero te lo voy a dar. Señores, hay gente que se creen que Dios se olvidó de ellos. Hay gente que se creen que ya Dios no los escucha. Hay gente que se creen que ya Dios no le va a dar ningún beneficio. Por eso quiero decirte que lo sobrenatural es una promesa de Jesús. Señores, es una promesa de Jesús. Oiga lo que dijo Jesús en un momento determinado. Dice, no hay nadie que haya dejado casa, que haya dejado padre, hermano, mujer, hijos por el reino de Dios, que no reciba mucho más en este tiempo. O sea, estoy hablando de las bonanzas de Dios aquí en la tierra. Porque hay muchos religiosos, no, que cuando lleguemos al cielo. No, Dios no es abusador. Dios te hace vivir bien aquí en la tierra. Dios te hace vivir libre de situaciones aquí en la tierra. Pastor, pero es que no van. Sí, van a venir. Van a venir las situaciones, van a venir las limitaciones, pero Jesús ya habló. Eso es lo que me da esperanza a mí, que ya Jesús habló y dijo, yo estaré con vosotros
A mí no me importa lo que esté pasando, ni me importa lo que me esté sucediendo. A mí lo que me importa es lo que Dios Jesús dijo. A mí lo que me interesa es que ya Dios habló y Él dijo: yo estaré con vosotros. Pastor, me estoy desmoronando, es verdad. Job cayó a lo más profundo, pero había un paquete que tenía el nombre de Job. Y ese paquete era suyo. Por eso Satanás le dijo: mira, el tipo te es fiel porque tú le tienes todo. Y Dios le dijo: te voy a demostrar que el tipo es de verdad. Te voy a demostrar que él es fiel. Dios está buscando un fiel. Un fiel. Alguien que sea fiel. Que no se corrompa. Ni con lo habido, ni con lo que viene. Que no se corrompa con el sistema. Que no se corrompa con el compañero. Que no se corrompan con lo que dicen. Ven que aquí hay más. Nosotros somos la diferencia. ¿Cuántos son diferencia aquí? ¿Cuántos son diferencia? Somos la diferencia. Por ende, donde quiera que llegamos, debemos marcar esa diferencia. Número uno, haciendo ver a los demás cuál es el Dios a quien yo digo servirle. ¿A qué Dios es que yo le sirvo? Te ve gente que dice: no, que yo sirvo a Dios, pero ¿cuál Dios? Y yo le digo: Jehová, Dios de los ejércitos, el que todo lo puede, el que me vigila, es verdad, pero tiene cuidado de mí. Y Jesús dijo: todo el que me sigue a mí va a recibir muchas veces más de lo que dejó atrás. Por eso Dios nos sorprende de manera sobrenatural cuando nos atrevemos a creer que Él es la fuente de todo lo que necesitamos. Cuando nos falta cuarto, nuestra fuente no es el banco, no es un préstamo, es Dios. Cuando estamos en circunstancia, nuestra fuente no es el vecino. Le voy a decir algo más duro ahora. Cuando estamos en circunstancia, nuestra fuente de redención no es el pastor, no es la pastora, no es usted. Cuando al pastor le duele un dedo, tiene que ir a la presencia del Señor. Cuando la pastora tiene una queja, tiene que ir a la presencia del Señor. Cuando usted tiene una situación, vaya delante de quien no le va a fallar, ni le va a poner carita. ¿Qué está diciendo, pastor? Que no podemos nosotros. Sí podemos, pero estoy hablando de la fuente. Jesús es mi fuente. Jesús es donde yo puedo ir en cualquier momento y voy a ser socorrido, voy a tener respuesta. Es aquel que nunca me va a decir no. Ese es Jesús. Antes de tú recibir un favor aquí en la tierra, tienes que tocar 2 o 3 puertas. Llamé a fulano, no me correspondió. Llamé a fulano, el único que fue fulano.
Pero a primera vista, tú vas delante de Dios y de seguro que va a tener respuesta. Y aquí quiero hacer un paréntesis, porque Dios es como incómodo. Dios es como raro, porque hay respuestas a largo plazo y otras no. Y casi siempre la que tú quieres a corto plazo es la que el Señor deja para largo plazo. Y eso no me gusta de Dios. Diga conmigo, no me gusta. Pero que Dios no anda complaciendo peticiones. Dios anda haciendo milagros conforme a su soberanía, conforme a lo que Él es. Él no rompe sus propios parámetros. Todo en su momento, todo en su tiempo. La seguridad es que Él lo va a hacer. La seguridad es que no te va a dejar morir en ese desierto. La seguridad es que tú no vas a sucumbir en esa situación. Y Él sabe cómo lo hace. Aleluya. Por eso nosotros muchas veces nos desesperamos, actuamos o tratamos de resolver nuestras limitaciones nosotros mismos, como diciendo, si tú no lo haces, lo hago yo. Número uno, lo que Dios tiene que hacer, tú no lo puedes hacer. Nunca lo va a poder hacer. Y número dos, cuando nosotros lo hacemos, lo dañamos. Por eso es lo de Dios sale tan perfecto. Y Él dice que lo que Dios te da, no añade tristeza con ello. Por eso me gusta recibir de Dios. Por eso me gusta ir a la presencia. Por eso me gusta tocar la puerta. Por eso me gusta llamarlo. Por eso me gusta buscarlo. Porque cuando Él lo da bueno. Cuando soy yo que reparo las cosas, se vuelven a dañar. Pero cuando es Dios que lo repara, cuando es Dios que lo hace, cuán perfecto queda. Cuán maravilloso queda lo que Dios hace. Y la iglesia tiene que aprender ese principio, señores. Nosotros tenemos que aprender que las cosas tenemos que dejársela a Dios. Tenemos que esperar el momento de Dios. Tenemos que esperar el de repente de Dios. Tenemos que esperar ese tiempo, ese momento en que Dios lo va a hacer. Porque cuando Él lo hace de manera perfecta. El apóstol Pablo en un momento dijo: Dios tiene tanto poder que te da más de lo que tú pides. O sea, que Dios nos sorprende. O sea, que a veces limitamos. No creemos que Dios lo va a hacer en la magnitud en lo que hemos recibido. ¿Ah? Por eso a veces le pedimos un carrito al Señor. O le pedimos una casita. Señor, yo quiero que tú me das aunque sea un solar. A mí que nadie me venga con solar. A mí que nadie me venga con solar. Ni que me venga con carrito ni motorcito. Yo quiero que las ventanas de los cielos se abran a mi favor. Yo quiero que la gracia de Dios me impacte de una manera tan grande, tan poderosa, que yo quede impresionado con lo que Dios ha hecho. Que yo quede atónito. Dios tiene poder para darnos más de lo que nosotros podemos recibir. Y aquí quiero centrar mi mensaje
Gloria al Señor. Porque estos dos muchachos, en el cual nosotros usamos como historia para hablarnos al corazón, dice que ellos eran dos ciegos, dos muchachos que no veían. Pero Jesús venía de haber accedido a una invitación a la que un hombre importante le había hecho, porque tenía una necesidad, tenía un problema. Y él fue a la casa, hizo el milagro y salió. Y en ese contexto de tiempo enseña la Escritura que los ciegos habían oído hablar de Jesús, escucharon hablar de Jesús. Y como ellos tenían una necesidad que nadie se la podía resolver, tenían una necesidad que solamente un impacto de Dios, solamente lo sobrenatural de Dios podía hacerlo en ese momento. Ellos, cuando entendieron que Jesús estaba cerca, dieron voces, hablaron duro. Y ellos dijeron: ten misericordia de nosotros. Aleluya. Porque el que tiene su necesidad hace su diligencia en Dios también. Yo hago mi diligencia para que Dios me bendiga, pero para que Dios te bendiga tienes que hacerla tú. Y ellos vocearon y dijeron: Señor, ten misericordia de nosotros. Y Jesús, como que se hizo el loco, que eso tampoco me gusta de Jesús. Diga conmigo: no me gusta. Ahora no, porque Dios no anda complaciendo peticiones. Al parecer Jesús no le prestó atención, y dice que Jesús llegó a una casa, entró a la casa, y ellos también entraron a la casa, porque están detrás de lo suyo. Si hubiese sido yo, digo: ya entro, ya para allá, mira, ya no vamos a poder, yo sigo mi camino. Pero ellos dijeron: si Él entra, nosotros también vamos a entrar. Aleluya. Y es que nosotros tenemos que estar donde está Jesús. Nuestra casa es donde está Jesús. La Biblia dice que ellos entraron, y cuando Jesús los vio, les preguntó. ¿Por qué Jesús pregunta si él ve que están ciegos? ¿Cuál es la interrogante de Jesús? Ese código del cielo no me gusta. Porque hay que preguntarte si tú estás viendo lo que yo tengo, tú estás viendo mi problema. A Jesús le gusta interactuar contigo y conmigo. A Dios le gusta platicar contigo. Dios no es un Dios monótono. No. Dios es un Dios sensible. Es un Dios que se mete al pueblo. Es un Dios que va dentro de la gente. Dios es un Dios, no es un Dios de los cielos. Dios es un Dios que quiere habitar en ti, en tu casa, en tu familia, en tu trabajo, en tu mente, en tu corazón. Ahí está Dios. Y ese es el Dios al cual tú y yo le servimos. ¿Por qué limitar a Dios? ¿Por qué limitar su poder? Dios no es como los hombres. Los hombres clasificamos. Dios no clasifica. Si hubiese sido un jefe de estos tiempos, les dice: sácamelos de acá. Pero Dios interactuó con ellos
Y dice la Biblia, ¿ustedes creen que yo puedo hacer esto? ¿Ustedes creen que yo tengo suficiente poder para devolverle la vista? Y para devolvérsela que nunca más se vuelva a dañar. ¿Ustedes creen que yo puedo hacer esto? A veces nosotros dudamos de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Y por eso vivimos pequeño. Y por eso vivimos en un nido de dolor, de poca expectativa. No. Yo no estoy hablando de prosperidad. Yo estoy hablando de una conexión con Dios. Estoy hablando de un acercamiento a ese Dios al cual tú dices servirle. Y ellos dicen, sí, Señor, creemos. ¿Qué dicen ellos? Sí, Señor, creemos. Y es que lo sobrenatural no se manifiesta si no hay fe. Si no hay fe, no hay manifestación de Dios para ti. Todo está ahí, es verdad. Pero tú tienes que creer que eso está ahí para ti. Tú tienes que poner en acción la fe. Tú tienes que poner en acción la confianza. ¿Ah? Tú tienes que poner en acción la intimidad. ¿Sabe por qué la intimidad? Porque nadie están juntos en una casa si no hay acercamiento. Por eso la expresión casa en este contexto representa la intimidad. De hecho, cuando el tipo este le pide el favor a Jesús, él le dice, no es necesario que desciendas a mi casa. Porque este tipo entendió que podía hacer cierta intimidad con Dios en cualquier lugar en el que esté. Entonces, cuando hablamos de casa, hablamos de qué? De intimidad. Y es que si no hay intimidad con ese Dios que te dará respuesta, no la va a recibir. Primero la intimidad, fe. No basta con saber que está ahí. No. Tienes que creer que Dios lo va a sacar de ahí y te lo va a traer a ti. Y te lo va a dar a ti. A eso yo le llamo una acción sobrenatural del cielo para mí. Escuche. Ellos le siguieron con una expectativa. Ellos dicen, bueno, somos ciegos, pero de aquí a nada ya no seremos ciegos. La mujer del flujo de sangre dijo, es verdad que tengo 38 años en esto. 38 años malpasando, como dicen en mi pueblo, sufriendo. Pero dijo, hasta hoy. A los sufrimientos hay que poner un stop. A las malarias hay que poner un stop. Al dolor hay que poner un stop. El dolor tiene que saber que el Dios que tú le sirves es más fuerte que él. La limitación tiene que saber que al Dios que tú le sirves es más fuerte que ella. Usted tiene que decirle a las situaciones, váyaseme de ahí. Alguien dice, se me mueve de ahí. El problema es que a veces nos abrazamos y nos congraciamos con lo que nos está pasando. Y ahí sí se juntan dos con la misma situación. Que tú le digas, mira, me duele la cabeza. Ay, así estaba yo. Ay, así estoy yo. Mira que mi hijo y que, ay, así está el mío.
Ya usted sabe cómo estará ese escenario. ¿Te duele la cabeza? No te preocupes, que en el nombre de Jesús ese dolor de cabeza se va. Está viviendo una situación limitada, no te preocupes, que en el nombre de Jesús ese milagro se hará. O profetícese a sí mismo y diga: no te apures, dolor de cabeza, que en el nombre de Jesús tú te vas de ahí. En el nombre de Jesús esa limitación se va de ahí, porque hay una expectativa del cielo. Es como diciendo: yo estoy esperando mi milagro. Por eso la mujer dijo: todo está bien. Y el muchacho estaba muerto, porque ella tenía una expectativa de lo que iba a pasar cuando llegue donde el profeta. Ella sabía que cuando ella regresara de donde el profeta, su hijo iba a estar vivo. Por eso dijo: todo está bien. Y eso es aplicativo para nosotros en este tiempo. Es aplicativo para la familia. Es aplicativo para el matrimonio. Es aplicativo para el trabajo. Es aplicativo para mí, para nosotros dentro de la iglesia. Es verdad que estamos viviendo una situación ahora, pero esa situación no es mi verdad. Es un tiempo, es un momento. Aleluya, usted tiene que saber esto, porque posiblemente alguno esté pasando una situación y se crea que es para toda la vida. E incluso algunos se han sentenciado a muerte y dicen: yo no saldré de esta. ¿Y el veredicto de Dios para cuándo? ¿Y lo que Dios dijo de ti para cuándo es? ¿Tú te crees que Dios te va a llamar a ti sacerdote, nación santa, sin serlo? No. Sacerdote, nación santa, eminencia, gobierno. ¿Por qué andamos cabizbajo? ¿Por qué caminamos en desesperanza? ¿Ah? ¿Por qué caminamos en sufrimiento? ¿Por qué hablamos desde el dolor? ¿Por qué pisamos desde nuestra angustia? ¿Por qué? Habiendo conocido a un todopoderoso, habiendo conocido al que todo lo puede, ¿creen que puedo? Sí, Señor. Sí, tú lo puedes hacer. ¿Sabes qué pasó? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Dijo: conforme a ustedes crean, sea hecho. O sea, que del tamaño de tu fe es tu milagro. Conforme tú crees, conforme al nivel que tú crees, está la manifestación de Dios. Conforme a tú crees en tu Dios, en el que tú dices ser suyo, se abrirán las ventanas de los cielos. Impactará lo sobrenatural en ti. Pero hay que creer. Y hay niveles de fe que no son suficientes para la manifestación de Dios. Hay niveles de fe en la que milagros de Dios no encajan. Por eso tu fe tiene que ir, ¿qué?
en aumento. Tiene que crecer. Cada día tiene que crecer nuestra fe. Y a medida que crece nuestra fe, vamos viendo milagros. Dios mío. Yo recuerdo cuando nosotros criábamos nuestros hijos. Estábamos rodeados de todas las limitaciones. Y yo me sentía poco hombre, siendo el macho de hombre que soy. Me sentía que no estaba haciendo lo que debía hacer. Me sentía que no estaba rindiendo mi trabajo familiar como el que se debía. Y yo sufría mucho. Ellos sufrían porque no tenían comida, yo sufría porque no podía suplirle. Escuche esto que le puede ayudar. Y tenía problemas de todos los colores. Y se anexó un color que todavía no existe, y ese estaba ahí también. Pero mi fe comenzó a experimentar un crecimiento en Dios. Mi fe comenzó a volverse loca. Algo en mí comenzó a dejar lo natural y conectarme a lo sobrenatural. Te repito, yo no sé qué situación estás viviendo. No sé. Pero Dios siempre va de menos a muchísimo más. Aleluya. Aleluya. Aplauda con gusto al Señor esta mañana. Y hoy yo me detengo a mirar a mis hijos. Dice, no, pero esto no fue lo que yo crié. Y cuando yo veo a mi mujer espléndida, y que ella come lo que quiera ahora. Lo que más me gusta es que come lo que quiera y ella paga con su tarjeta. Mi esposa antes tenía, y lo digo con gusto y sin desanimar a nada, ni a ella ni a nadie, tenía una fardita que le brillaba arriba. Sí, ella me despeluza a mí. Le brillaba arriba. Y a mí me daba ya con un poco de vergüenza y de todo. Pero yo, el único zapato que tenía una abertura ahí. Y a mí siempre me gustaba orar en el templo así. Escuche. Escuche. Porque las circunstancias te limitan. Y cuando yo tenía ese único zapato así, yo dejé de orar en el altar. Me limité. Porque debí decir, o tú haces un milagro o a la gente que vea. Y vivía una vida limitada. A medida que la fe fue creyendo en mí, en mi mujer, y la inculcamos en nuestros hijos. Ojo con eso. Y la enseñamos en la casa. Yo creo que nuestros hijos tienen más fe que nosotros hoy. En estos días mi hijo me llama y dice, papi, yo voy para el consulado. Digo, ¿qué pasa? Digo, sí, voy a buscar la visa. Digo, Luchi, oye, Jonathan va a buscar la visa. ¿Qué pasa con eso? Y todo lo que me entró a la mente a mí fue que no iba a recibir visado. Incluso cuestionó a la mamá, ¿tú no tienes fe? Y él fue, sin muchos requisitos. 10 años de visa. Eso me dice a mí que su fe en él ha crecido, que su fe en él ha ido de poco a más. Y esa es una buena iniciativa.
Gloria al Señor. Hoy por la fe, por creer que Dios hace las cosas nuevas, yo decidí sacar mi mente de Lodebar. Saqué mi mente de donde la tenía enterrada, de las limitaciones, de la precariedad, de las deudas, de un chofer de carros públicos, un taxista que nunca hacía dinero. Ese era yo. Saqué mi mente de ahí. Dije, no. En el cielo hay abundancia. Dice el muchacho, en mi casa hay abundancia de pan. Yo no puedo estar aquí mendigando. Y el problema de la iglesia hoy es que prefiere mendigar antes de tener fe. Prefiere hacer alianza con las circunstancias antes de tener fe. Y lo que Dios anda buscando es que haya fe. Por eso él dijo, cuando Él venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Por qué esa pregunta? Porque los desafíos nos hacen tumbar la fe. Nos matan la fe. Los desafíos vienen para deshacernos como hijos de Dios. Pero debe existir alguien que diga, a mí no. Estaba buscando a alguien que hiciera vallado y no encontré. Señores, la iglesia tiene que ponerse en la brecha. La iglesia tiene que saber a qué fuimos llamados. Y no solamente a qué fuimos llamados, sino quién nos llamó. El que nos llamó es un Dios sin límites, señores. Es un Dios que rompe barreras. Por eso lo sobrenatural no se mide a tiempo, ni lugar, ni espacio, ni raza, ni color. Lo sobrenatural es para Dios sorprender a sus hijos. Es para Dios darle lo mejor a sus hijos. Es para Dios darle la reserva a sus hijos. Es para Dios darle lo inesperado a sus hijos. Pero hay que tener fe. Diga conmigo, hay que tener. Sin fe no hay milagro. Sin fe no hay manifestación sobrenatural. Sin fe no hay gloria. Sin fe no hay crecimiento en Dios. Sin fe nadie puede agradar a Dios. Y si nadie puede agradar a Dios, entonces vivir sin fe es pecado. Cuando usted no tiene fe, usted está dudando de Dios. Usted está dudando de lo que Dios puede hacer en tu vida, de lo que Dios puede hacer en tu casa. ¿Ah? Nosotros hemos recibido tanta gente, tantos matrimonios que no tenían solución desde el punto de vista humano. Pero lo primero era, vamos a orar con fe, creyendo que Dios lo va a hacer. ¿Y cuántos de matrimonios caídos, destruidos, fueron levantados y hoy permanecen? La gloria se la damos al Señor. Aleluya. Porque cuando Él lo hace bien. Y es que cuando tú oras por lo sobrenatural, creyendo que Dios lo va a hacer, eso va a acontecer. Así va a ser. Eso sucederá así. Aleluya. Entonces nosotros tenemos que provocar lo sobrenatural. Si no provocamos lo sobrenatural, no va a llegar a nosotros. Hay que provocarlo, hay que insistir, hay que buscarlo. Hay que decirles, no me lo diste hoy, me lo da mañana. No lo hiciste hoy, lo va a hacer mañana. No lo hiciste, lo va a hacer. Pero lo va a hacer.
Y usted va a estar ahí como la mujer esa insistente. El tipo dijo, mira, te voy a hacer milagro porque la paciencia se me está yendo. Tu insistencia con Dios va a provocar salir de donde estás ahogado. Tu conexión con Dios es lo que vale aquí. Tu esperanza en Dios es lo que cuenta. Tu fe en Dios es lo que cuenta. Aleluya. Es difícil, yo sé. Tener fe no es fácil, es difícil. Porque cualquier cosa la tumba. Por cualquier cosa tú pierdes la fe. Pero tienes que saber también que la fe mueve lo que tú no puedes mover. Hace lo que tú no puedes hacer. Conecta a quienes nosotros no podemos conectar. En esta mañana yo te quiero aconsejar que si has perdido la fe, que si has perdido la esperanza, la retome otra vez. ¿Cómo lo puedo hacer, pastor? Vuélvete a Dios. Pastor, yo oro todos los días. Cambia el sistema de oración. Dinamiza tu oración. Dinamízala con Dios. Dígale, Señor, tú eres mi papacito y yo me estoy cayendo a pedazos. ¿Va a dejar que me muera? ¿Va a dejar que caiga? ¿Va a dejar que peque? Va a dejar. Y Dios dirá, es verdad. Yo no soy el Dios que deja que peque. Yo no soy el Dios que deja que caiga. Yo soy el Dios que restaura, el Dios que levanta. Y como Dios no se contradice a sí mismo, comprometido consigo mismo, viene en pos de ti. Ponte de pie esta